Chicos, chicas, agárrense de las sillas porque esto sí que es fuerte. ¿Se acuerdan de Can Yaman y de Demet Özdemir? Sí, esa pareja que nos tuvo a todos suspirando y estalqueando sus vidas. Pues resulta que parece que Demet tuvo algo que ver en la escapada de Can a Grecia. Lo que oyen. O sea, uno pensaría que después de todo lo que vivieron juntos, las fotos, los rumores, el torbellino ese, pues ya estaría. No. Pues no, parece que el pasado siempre vuelve y vaya si vuelve. Miren, yo me puse a investigar un poquito porque esto no me cuadraba y hay cada cosa por ahí que uff. Can Yaman, de repente zas. Desaparece del mapa mediático español, que ya estaba acostumbrado a verlo por aquí, y directo a Grecia. ¿Y por qué Grecia?, me preguntarán. Pues ahí está el misterio, ¿no? Muchos dirán, ay, que va a grabar algo que está de vacaciones. Sí, claro, como si fuera tan fácil. Lo que yo creo que está pasando, para ser honestos, es que la sombra de Demet es muy, muy larga. ¿Se acuerdan de cómo terminaron? Se supone que se distanciaron, que cada uno siguió su camino. Pero la gente cuando se quiere de verdad, o cuando hay un fuego que arde bajo las cenizas, pues, ¿cómo decirlo? Nunca se apaga del todo. A ver, la teoría que corre es que la presencia de Demet en la vida de Can, aunque sea a distancia o de forma intermitente, le está removiendo algo. Tal vez él pensó que alejándose, saliendo de Europa, buscando nuevos horizontes, podría desconectar. Pero si los rumores son ciertos y la verdad es que hay muchísimas pistas, parece que Demet está teniendo una influencia que él no puede ignorar. Imagínense la escena, Can intentando rehacer su vida, quizás con otros proyectos, quizás con otras personas, y de repente, ¡bam!, recuerdos de Demet. O peor aún, noticias de Demet. Porque ustedes saben cómo son estas cosas, siempre sale algo a la luz, una foto, un comentario, y zas, te vuelves a acordar de todo. Muchos dicen que Can es un hombre impulsivo que toma decisiones rápidas. Y yo tiendo a creerlo. Pero esta escapada a Grecia, así, de repente sin mucho aviso, huele a algo más. Huele a querer esconderse, a querer pensar, a querer quizás olvidar. O quizás a querer reconectar con algo que dejó atrás. ¿Y lo de Demet? ¿Está ella al tanto de todo esto? ¿Le ha dicho algo? ¿O es simplemente la idea de ella lo que lo tiene así? La verdad es que este salseo es para novel. Es como una novela turca en la vida real, ¿entienden? Drama, pasión, idas y venidas. Yo me imagino a Can, en una isla griega, rodeado de sol y mar, pero pensando en Estambul, pensando en Demet. Porque, seamos sinceros, una conexión así no se borra con borrar un número de teléfono, ¿verdad? Si la chispa estuvo ahí, si lo que vivieron fue real, pues, se nota. Y no digo que Demet le haya dicho vete a Grecia, Can, no. Pero quizás su vida actual, sus pasos, sus decisiones, todo eso está haciendo eco en él. Y él, en vez de afrontarlo aquí, donde todo el mundo lo ve, pues prefiere hacer una pausa, irse a un sitio donde pueda tener más tranquilidad y pensar las cosas. Es que es muy loco. Piensen en esto, si no fuera por Demet, ¿estaría Can ahora mismo en Grecia? ¿O estaría aquí en Madrid, liándola en algún evento o saliendo con alguna otra chica? Yo creo que su presencia, aunque sea de forma indirecta, sigue siendo un factor importantísimo en la vida de Can. Es la clásica historia del amor que marca, ¿no? A veces, para poder avanzar, uno tiene que dar un paso atrás. Y quizás para Can, ese paso atrás es irse lejos, pero no tanto por grabar una serie, sino para poner en orden sus pensamientos, y quién sabe, a lo mejor para tomar una decisión respecto a su futuro, un futuro que, seamos honestos, siempre parece tener un poco de Demet Özdemir presente. Así que, ¿ustedes qué creen? ¿Fue la influencia de Demet lo que impulsó a Can a huir a Grecia para pensar?